Hola hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Comenzando un nuevo capítulo de Refugiados bajo la cruz. Vamos a leer un trocito de la palabra de Dios en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del verso 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que el Señor añada revelación a su palabra, hablando del Dios Hijo. Vemos que es una revelación que Dios se hizo hombre, como dice en Filipenses capítulo 2, que se humanizó, que nació de una mujer, de María, su madre, pero fue concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces vemos que el Cristo de la gloria se humanizó, estaba profetizado, ¿no es cierto?, que Él es desde antes de la creación del mundo, como dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿no es cierto?, donde el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros los seres humanos mortales. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que se ha sido hecho, fue hecho. ¿No es cierto? Y le podemos leer en el 14, igual, en el verso 14 del mismo capítulo 1. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Dios hombre, ¿no es cierto?, vino por mandamiento del Padre a restaurar lo que se había perdido. Dios, ¿no es cierto?, su creación la vio destruida por el pecado, ¿no es cierto?, por obra de Satanás, que instigó a Eva y a Adán a comer del fruto prohibido, que es la desobediencia, y el hombre, el ser humano, murió para con Dios, tuvo una muerte espiritual. Así también dice la Escritura que en Adán todos morimos, pero en Cristo somos vivificados, y Cristo es la vida, ¿no es cierto? Y hay una promesa del Mesías, como hizo la declaración Pedro, Isaías capítulo 11. Vamos a leer. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto?, un vástago da vida, ¿no es cierto? Y nuestro Señor Jesucristo vino a dar vida. Todo el que cree en Él tiene vida, pasa de muerte a vida, vida espiritual, ¿no es cierto? El Dios Hijo vino a hacer la obra redentora, a morir en una cruz, a hacerle un sacrificio, ¿no es cierto?, expiatorio, para que el hombre, el ser humano, pueda ser reconciliado con Dios. Y fue un sacrificio perfecto. Así que vemos la obra redentora de Cristo como hombre, ¿no es cierto? Él padeció lo mismo que padecemos nosotros los seres humanos. Obviamente nació de una, como decía, de una mujer, se sujetó a sus padres, pero ya a los 12 años ya
¿no es cierto?, ya le interesaba estar en los negocios de Dios, en los negocios espirituales, podemos decir. Cuando cumplió esos 30 años ya empezó su ministerio. Tuvo 3 años y medio, ¿no es cierto?, predicando el Evangelio a lo que Dios lo mandó, a lo suyo. Y ¿no es cierto?, dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, los israelitas, pero los que le recibieron serán llamados hijos de Dios, no por voluntad de sangre o carne, no voluntad humana, sino divina. Así que si usted también ve este capítulo de Refugiados bajo la cruz y cree en el unigénito Hijo de Dios, como los apóstoles, como la declaración que hizo el apóstol Pedro, usted pasará de muerte a vida, tendrá vida. Y ya no será más esclavo de los pensamientos, de la mente, de los pensamientos del corazón. El corazón es engañoso y perverso. Por eso tenemos que acercarnos a Dios a través de Cristo, para que tengamos vida. Así que el Señor les bendiga. Para el Señor la honra y la gloria de hoy y para siempre.